consecuencias de no perdonar. ¿Sabía usted que el no perdonar tiene consecuencias? Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Cuando lo tenga me dice amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. La Biblia nos pone a nosotros como ejemplo a nuestro Señor Jesús. Jesús, bendito sea el Señor, mientras era crucificado en una cruz, mientras Él estaba a punto de morir, Él vio a las multitudes y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que hay que aprender de Jesús, hay que aprender a perdonar a través del ejemplo que nos dio Jesús. Ciertamente una mujer fue llevada a los pies de Jesús, encontrada en adulterio, alabado sea el Señor. Por los hombres la llevaron y la pusieron a sus pies. Y todos ellos, para probar a Jesús, a ver qué es lo que hacía, porque la ley decía que toda mujer que cometiera adulterio iba a ser apedreada. Y también enseñaba que el testigo, que el que haya visto eso, iba a ser el primero en lanzar la piedra. Mientras Jesús estaba escribiendo en el suelo, Él mira a las multitudes y les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que todos y cada uno de ellos se comenzaron a ver uno al otro, y todos y cada uno de ellos comenzaron a tirar al suelo su piedra y se fueron. Va donde la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? La mujer le contesta: se fueron. Bendito sea el Señor. Jesús le dice a esta mujer: tus pecados, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados, así que vete y no peques más. Lógicamente, si usted no lee la palabra, si usted no lee la Biblia, si usted está dependiendo siempre del mensaje del pastor o de lo que se traiga, bendito sea el Señor, lógicamente usted no va a saber mucho de lo que es la palabra de Dios. Por su propia cuenta usted tiene que indagar, usted tiene que ver, usted tiene que aprender acerca de la vida de Cristo. Y si hay algo que Cristo quiere, es que Él se quiere hacer realidad dentro de nosotros. Amén. Hablando del perdón, yo no sé si usted sabe, pero el perdón es una decisión del corazón. Vive Jesús. Y no es un sentimiento, Señor. No podemos esperar a sentir algo para perdonar. Es que yo no lo perdono porque yo no lo siento. Cuando Dios me toque, yo lo perdono. Hay gente que dice eso. Y para el cristiano, el perdón no es opcional, es un mandamiento. Incluso si la palabra nos manda amar aún a nuestros enemigos y orar por ellos, el perdón es una parte principal del evangelio de la gracia de Dios. Sin perdón, usted y yo no estuviésemos aquí adorando a Dios. Sin perdón, usted no pudiese cantar y adorar a Dios. Sin perdón, quizás su familia se hubiese desintegrado. Sin perdón, quizás usted no estuviera en su matrimonio, pero encontró perdón, pero encontró gracia. Sin perdón, no estuviera pastoreando una iglesia. Sin perdón, quizás estuviera en la calle, pero como conozco a un Cristo de poder que tiene perdón y tiene misericordia, tengo que vivir también para perdonar. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 18:35, en el otro mensaje que hablamos de dos deudores, a uno de ellos el rey lo llama a cuenta y le debía una cantidad que no podía perdonar. Mas sin embargo le suplicó por misericordia y el rey lo perdonó. Mas sin embargo tenía otro que le debía algo que era insignificante, no lo perdonó y lo metió preso, sabiendo todo lo que le habían perdonado.
lo pudo perdonar por una pequeñez. Porque ese hombre quedó en la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta, lo metió en la cárcel y no iba a salir de ahí hasta que pagara el último cuadrante. Y termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Oiga bien, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Dije que el tema era las consecuencias de no perdonar. Y la primera consecuencia de no perdonar que yo quiero hablar en esta tarde, por si usted no lo sabe, el no perdonar es desobediencia delante de Dios. Y no estoy hablando que usted vaya a pasar por alto el agravio o vaya a pasar por alto lo que pasó. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que por encima de todo, estamos llamados a tener misericordia y a perdonar. Y el no perdonar es desobediencia a Dios. Y nosotros decidimos, ¿dónde? En nuestro corazón, el perdonar. Porque hay personas que te pueden perdonar de boca, de labios, pero no con el corazón. Porque sus acciones muestran otra cosa. Así que nosotros decidimos si perdonar o no perdonar. Mas sin embargo, el perdonar es un mandato de Dios. Número 2, cuando decidimos no perdonar, usted sabe lo que pasa. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros guardamos amargura, nosotros le estamos dando una ventaja al diablo. Cuando no perdonamos, es una puerta para el enemigo, a la voz del Señor, hacernos daño. Porque siempre te va a estar poniendo pensamientos contra esa persona. Todo lo que hace no te va a gustar. Todo el mundo se va a estar gozando menos tú. ¿Por qué? Porque le está abriendo la puerta al enemigo. Y muchas veces con situaciones y con cosas que no son tuyas. Porque a veces sudamos calentura ajena. Y cuando estas cosas pasan, el enemigo puede destruir nuestro hogar. Manda en Efesios capítulo 4, verso 32. Dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hay familias que no se llevan entre sí porque guardaron guardaron algo que a lo mejor era insignificante y no pudieron perdonar, y eso ha dividido familias. Incluso matrimonios se han divorciado por no saber perdonar. ¿Me está oyendo, verdad? A veces por cosas pequeñitas y no querer perdonarlos, a la voz del Señor. A veces, mira cómo me dejaste el mueble y yo lo tenía así. Perdóname, mi amor, no fue mi intención. No, es que yo lo tenía así. No, si tú quieres, ya, vamos a divorciar aquí. Porque el mueble estaba sucio un poco y la mujer lo había arreglado con mucho esmero. Matrimonios se dividen por la falta de perdón. Hijos están en el mundo y en la calle porque un padre no lo supo perdonar. O viceversa, por no aceptar la corrección de sus padres. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
El padre va, les aconseja, los regaña. Y los hijos no lo aceptan, me voy de la casa. Nos enojamos, hay iras, como dije en la otra predicación, que son momentáneas, que pasan. Pero cuando la ira forma parte de nuestro estilo de vida. Hay esposas que cuando viene el esposo, alabado sea el Señor, parece que un león va a entrar a la casa porque tiene miedo. Pero eso no es aquí, eso es en Manhattan. Tu esposo, tu esposa cometió algo, alabado sea el Señor. Trata de perdonar, bendito sea el Señor. Porque si no perdona, bendito sea Dios, el enemigo saca ventaja de esto. Y no solo te va a destruir al esposo, también te va a querer destruir a ti. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con la falta de los demás. Señor, y cuando la ira forma parte de nuestra vida, Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No ser como aquel hombre que no tuvo compasión de su compañero cuando el pelotón o la parte de ese ejército van a una guerra y uno de sus soldados cae o es muerto. Ellos no se van de ahí hasta levantar a ese hombre de ahí y llevarlo, sea muerto, sea vivo, lo cargan. No podemos ser el único ejército que se pelea a sí mismo. Señor, que Dios tuvo misericordia de mí, Dios tuvo misericordia de usted. Muchos estaban en la droga, otros estaban en la cárcel, otros no había quien los liberara del vicio del cigarrillo, había quien los liberara del vicio del alcohol. Alabado sea el Señor, de algún lado Dios te sacó. Otros, alabado sea el Señor, empinaban el codo en las fiestas, otros se amanecían. No se quieren amanecer en la iglesia, pero cuando estaban en el mundo se amanecían, alabado sea el Señor, bailando la Macarena, alabado sea el Señor. Eran los que rompían la fiesta, eran los primeros que salían allá, alabado sea el Señor. Ah, mira cómo se ríen ellos, alabado sea el Señor. Dice que el que se ríe solo de sus travesuras se acuerda. Eso no lo dice la Biblia, es un dicho que yo digo, alabado sea el Señor. Vive Jesús. Pero alabado sea el Señor. Debo tener compasión porque Cristo tuvo compasión de mí. Cristo tuvo misericordia de mí. Y la diferencia de la misericordia de Jesucristo es, alabado sea el Señor, que Dios mostró su amor a través de Él. Porque yo era pecador y aún así, siendo yo pecador, Él estuvo dispuesto y entregó su vida por mí. Yo tengo que saber y entender eso. La misericordia no es para los que nada más me caen bien, a los que me traen el regalo o los que me traen a la otra Señor que se sonríe conmigo y todos lo aplauden. A la misericordia de Dios es que cuando llega el momento difícil, el momento duro, donde todos te dejan, todos te abandonan, tú vienes ahí y das aliento, das fuerza, das fortaleza. Misericordia es algo inmerecido. Nosotros éramos pecadores, no nos merecíamos el perdón de Dios. Ninguno de nosotros nos merecíamos el perdón de Dios, pero Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, para adorarlo, para que ahora lo engrandezca. Y Dios pone en tu camino gente para que le extiendas tu mano, para que seas misericordioso. Algunas veces quizá yo sea la prueba tuya, quizá yo sea el tapete que Dios ha puesto para probarte a ti, a ver si como hablas así lo haces. Y la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y sacrificio habla de rituales, sacrificio habla de lo formal, de lo religioso. Hay quienes son muy religiosos, pero se comportan, alabado sea el Señor, como el levita o como el sacerdote cuando van de camino al templo, que miran a aquel que lo golpearon los ladrones y lo dejaron por muerto en la calle y lo miran de reojo porque se van a ensuciar la etiqueta. La palabra nos enseña que el cristiano tiene que aprender a ser comprensivo, tiene que aprender a tener perdón, a tener misericordia, porque usted sabe que nadie tuvo tanta misericordia conmigo y con usted como el que está allá arriba en el cielo y el que nos visita y le puso en nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo para
que hablar para decirte cómo tienes que andar. No seamos como doña Florinda. ¿Cuántos miraban el chavo? No seamos como doña Florinda. Y nunca doña Florinda fue y le preguntó a don Ramón o a Kiko: ¿y por qué tú hiciste? Don Ramón, ¿por qué tú le pegaste a Kiko? Nunca le preguntó qué es lo que hacía. Bla, bla y bla. Y el pobre don Ramón, algunas veces hasta en muletas quedó. Él maquina, él hace cosas, él hace trampas. Bendito sea el Señor. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Alabado sea el Señor. Otra de las consecuencias de no perdonar es que cuando no perdonamos, nuestras oraciones son estorbadas. Cuando no perdonamos, eso corta la comunión con Dios. Cuando no perdonamos, muchas veces no fluimos en el Espíritu. Porque algunas veces salimos hacia la iglesia amargados, peleados, y después vienes a dirigir un servicio. Entonces no podemos fluir en la unción. No vamos a fluir. ¿Por qué? Porque hay un estorbo a Dios. Cuando estén orando, dice: primero perdonen. Primero perdonen. Si hay alguien que usted le guarda rencor, primero perdone. La razón es, va a tener estorbo, porque si no dice, para que su Padre que está en el cielo, quien es nuestro Padre Dios, Él también nos pueda perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. Nuestras oraciones son estorbadas cuando no perdonamos. Se corta la comunión con Dios. No fluimos en el Espíritu. Porque no queremos arreglar nuestras cuentas. Y la Biblia dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Otra de las consecuencias cuando no sabemos perdonar es que todo el mundo nos perdona, pero nosotros mismos no nos queremos perdonar. Y eso es una realidad. Porque algunas veces todo el mundo está contento contigo, pero el único que se está culpando a sí mismo eres tú mismo. Porque muchas veces nos cuesta aceptar el perdón de Dios hacia nosotros mismos. No perdonamos nosotros mismos nuestro pasado, cuando la Biblia dice: cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros pecados son echados en el fondo de la mar. Alabado sea el Señor. Y Él no se acuerda más de ello. Bendito sea el Señor. Y otra de las consecuencias, alabado sea el Señor, de no perdonar es que Dios no recibe con agrado nuestras ofrendas. Dice: yo no me duermo hasta que yo no arregle el inconveniente que haya tenido con mi esposo. Entonces me acuesto a dormir. Hoy hay gente que le ofrecen a Dios cosas, bendito sea el Señor, y enemistad. No se hablan con los hijos, no se hablan con los hermanos, no se hablan con todos ellos, bendito sea el Señor, que ni hablen si quiere, a la voz del Señor. Y después vienen a la voz del Señor a ofrecerle a Dios, a la voz del Señor, un sacrificio de adoración y alabanza, bendito sea el Señor. Y muchas veces, si usted no ha perdonado, si usted atesora falta de perdón en su corazón, su alabanza, su adoración, bendito sea el Señor, no va a ser más que un efecto emocional. Y cuando hay efecto emocional, eso no va a cambiar a nadie, no va a transformar a nadie. Ni usted se transforma, ni transforma a nadie. A la voz del Señor, usted lo que está haciendo, bendito sea el Señor, es ofreciendo de sus emociones. Y el Espíritu te está diciendo que tienes que ir y reconciliarte con tu esposo, con tus hijos, con quien sea, o el vecino. Hay gente que no prosperan. ¿Por qué no prosperan? Porque andan cargando un muerto en la espalda. Y un muerto en la espalda es alguien que tú lo andas cargando ahí porque no lo quieres perdonar.
y se está pudriendo en tu espalda y te estás doblando. Y porque yo oro. Es más, toda la vigilia yo estoy. Pero yo no veo nada. ¿Qué pasa, Señor? Yo no veo respuesta. Y a lo mejor vives en enemistad con la suegra. Pero yo diezmo, pastor. Soy el más que ofrendo en la iglesia. Pero míreme. ¿Está libre tu corazón del perdón? Gloria a Dios. ¿Has perdonado? Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Al no saber perdonar, que nos entrega a los verdugos. Los verdugos, ¿quiénes son? Aquellos castigadores. ¿Por qué sales de una y tres más te están esperando? ¿Por qué siempre estás de prueba en prueba? De sufrimiento en sufrimiento y dolor en dolor. ¿Nunca te has preguntado eso? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. ¿No será que hay falta de perdón? Porque hay muerte en la casa, porque hay enfermedad en la casa. ¿No será que en tu casa hay falta de perdón? ¿No será que en tu corazón hay falta de perdón? Porque la falta de perdón puede ocasionar hasta la muerte, puede ocasionar hasta enfermedades. Por eso hay mucha gente en medio del pueblo de Dios que nunca se curan, siempre están enfermos, porque muchos de ellos no pueden perdonar su pasado, no pueden perdonar que les hizo daño. Vienen a Cristo, pero todavía viven recordando a aquel que les hizo daño en el pasado, aquel que cuando le encuentran lo que quieren, me olvido que soy cristiano, lo que quieren es estrangularlo, como hizo aquel hombre que lo cogió por el cuello. El cristiano tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que aprender a vivir la vida espiritual perdonando. La esencia del evangelio es el perdón. Sin perdón no estuviéramos aquí, vuelvo y lo repito. Alabado al Señor, ninguno de nosotros se merecía estar en este lugar, pero Dios, que es rico en misericordia, que las hace nuevas cada mañana, estuvo dispuesto a oírte, estuvo dispuesto a perdonarte, estuvo dispuesto a meterse donde nadie se metía, estuvo dispuesto a abrazarte cuando nadie te abrazaba, estuvo dispuesto a limpiarte cuando nadie te limpiaba, estuvo dispuesto a hablarte al oído, a hablarte al corazón cuando te querías matar, suicidar, cuando te sentiste que ya no podías más, cuando todos te dejaron, cuando todos te abandonaron, cuando todos te señalaron, cuando todos te condenaron, cuando todos dijeron, por tu culpa yo estoy en esta situación, por tu culpa a mí me está pasando esto. A la voz del Señor, usted sabe quién estuvo manos arriba y alaba la gloria de Jehová. Usted sabe quién estuvo ahí, usted sabe quién lo trajo aquí, usted sabe quién hizo lo que está haciendo en usted. Se le olvidó quién lo rescató, se le olvidó quién fue el que llegó en la oscuridad, en las tinieblas, donde no podía ver, donde no entendía, donde nadie daba nada, ni una cuora por ti, nadie daba nada por ti, pero ahí el Señor llegó. Alabado sea el Señor, ahí el Señor llegó. Bendito sea Dios. Muchos de los que están aquí quizás tuvieran 7 pies bajo tierra, pero el Señor llegó, te levantó, te dio vida, hijo, hija. Yo te levanto para que el pueblo sepa, para que el mundo sepa que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque te levantó a ti, porque me levantó a mí, porque la gente necesita saber que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo de poder, que cuando nadie daba por ti, nadie daba nada por ti, Él se metió en tu casa, restauró tu casa, restauró tu hogar. Cuando todos te dejaron, alabado sea el Señor, Cristo llegó, Cristo te tocó, y ahora no hay quien te calle, ahora no hay quien te ponga un zipper en la boca para decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre gloria, bendito Dios, gloria a Dios. No hay quien te calle, no hay quien te calle, porque tú sabes
mano cuando todos te condenaban. Él puso su mano. Por eso no permitas que el diablo saque ventaja y dale gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Pero hay gente que están en manos de los castigadores, en manos de los verdugos y no saben por qué. A veces no se dan cuenta por qué. Han perdido la paz en su hogar, han perdido la salud en sus cuerpos y no se dan cuenta por qué no. Y Dios te está diciendo ahora, es tiempo de perdonar, es tiempo de tener misericordia, es tiempo que tú hagas lo que Cristo hizo por ti. Alabado sea Dios. Algunas veces, alabado sea el Señor, nos volvemos tan religiosos que nos olvidamos de lo que tú eras antes y lo que eres ahora. Y cuando tú te olvidas de lo que tú eras antes, te vuelves muchas veces religioso a la voz del Señor y vienes y condenas a otros olvidándote de donde Dios te sacó a ti. Es que tú no eras mejor que Él, tú no eras mejor que ella. De algún lugar Dios te sacó. ¿Por qué mirar a la gente por encima del hombro cuando todos y cada uno de nosotros venimos con hambre y con sed de Dios? Venimos con alguien que nos diga, alabado sea Dios. Tú puedes, hermano, tú puedes, hermana. Alabado sea. Otra de las consecuencias es el amor y la fe es anulada. Porque usted no puede decir yo amo a Dios y no ama a su hermano. Porque si usted no ama a su hermano que usted ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? De una misma fuente, dice Santiago, no puede fluir bendición y maldición. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. No podemos vivir amando y odiando. A este sí amo y al otro lo odio. Este me cae bien, el otro no. Yo adoro cuando aquel canta, pero no adoro cuando el otro canta o la otra canta. Hay que sanar las heridas para que fluya el amor de Dios a plenitud. A la iglesia, bendito sea el Señor, entran gente, bendito sea el Señor, queriendo encontrar lo que se cansaron de buscar en la casa, lo que se cansaron de buscar en el mundo. A la iglesia entran gente que han venido destrozadas, humilladas, maltratadas, heridas. A la voz del Señor, creyendo y sabiendo que Cristo puede sanar las heridas, y Cristo sana heridas, y Cristo, a la voz del Señor, puede sanar tu herida, puede sanar el rencor, la amargura, la falta de perdón. Pero hay que entregarlo en las manos de Dios. ¿Por qué caminar cojo? ¿Por qué caminar jorobado? ¿Por qué siempre estar de hospital en hospital, de medicina en medicina, de pastilla en pastilla? Alabado sea el Señor. Y no estoy diciendo que las enfermedades vienen nada más por eso, pero muchas consecuencias de estas enfermedades es por no saber perdonar. Termino ya. Mateo 6, 14 y 15 leímos. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Dios no nos perdona. Consecuencia de no perdonar, Dios no nos perdona. Y Dios muchas veces nos va a llevar contra la pared. Te va a poner contra la pared muchas veces. Dice Santiago, capítulo 2, verso 13, dice la Biblia: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión con otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Cuando Él sube allá arriba en los cielos. En Lucas capítulo 24, versículos 47 y 48. Miren el encargo de la predicación del evangelio que Dios le da a la iglesia, y Dios le da a los predicadores, y Dios le da a los que llevan la buena nueva. Les dice con esto: y que se predicase en su nombre ¿el qué? El arrepentimiento. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo Jesús antes de subir al lado del Padre? ¿Qué más le dijo? Y el perdón de pecado. Un evangelio sin perdón no es evangelio. Un cristiano
cristiano que no perdona no ha conocido el evangelio de Dios. Pero no te pierdas, no te pierdas. Hay gente que ha perdido el camino, ha perdido la dirección y necesitan volver al camino. Y lo triste es que el camino no es ancho, es estrecho y es difícil encontrarlo. No todo el mundo lo encuentra. El ancho, hay muchos caminando en él, pero el estrecho, ahí hay que sufrir, hay que llorar y hay que aprender también a perdonar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y a Dios sea la gloria.